Estaremos iniciando una nueva serie que lleva como título Madurez Espiritual. A través de esta serie estaremos viendo las diferentes etapas de todo un creyente o el creyente en ascenso, desde la inmadurez hasta llegar a la madurez espiritual. Estaremos tomando 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 7. Nuevamente, 1 Corintios capítulo 3, 1 al 7. El tema lleva como título Culto a la personalidad. Dice la escritura de la siguiente manera: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andéis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Este es el tema que estaremos viendo en esta mañana, culto a la personalidad. Podemos ver que uno de los logros más sobresalientes del ministerio del apóstol Pablo fue el de establecer la iglesia en Corinto. Según Hechos 18, en su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo salió de Atenas llegando a Corinto, donde conoció a Aquila y Priscila, un matrimonio recién venido de Italia. El apóstol Pablo permaneció por un espacio de 1 año 6 meses en Corinto. En ese tiempo, el apóstol Pablo estaba entregado por entero a la predicación. Y con el paso del tiempo, Aquila y Priscila se convirtieron en sus colaboradores. Evangelizar y ganarse corintios no era una tarea nada sencilla, ya que Corinto era considerada la ciudad del pecado debido al desenfreno estilo de vida que los corintios tenían. Los corintios adoraban a la diosa Venus. Sus templos de adoración estaban enfocados a la inmoralidad sexual, a las prácticas referentes a la carne. La diosa Venus era conocida como la diosa del amor, la diosa de la fertilidad, y los corintios practicaban este tipo de ritos. Pero a pesar de ese trasfondo cultural pecaminoso de los corintios y con un desenfrenado estilo de vida, nada hizo que el apóstol Pablo desistiera evangelizar y plantar ahí una iglesia. Cuando leemos las epístolas que mandó el apóstol Pablo a los corintios, nos podemos dar cuenta de la condición y los aspectos que cada corinto tenía, su estilo de vida. Nos podemos dar cuenta que los corintios se sentían demasiado espirituales, pero también tenían actitudes muy carnales. Había un desbalance en sus vidas. Hablaban en lenguas, hablaban de los dones, pero sus actos eran todos carnales. Así que había un desbalance. También podemos darnos cuenta que cuando Pablo dirige cada carta a los corintios, es muy directo, muy específico, muy tajante, según el caso en el que en este caso, esté tratando. De un acto de desobediencia, de inmoralidad, de idolatría, el apóstol Pablo tocaba el punto muy directo, amonestando, exhortando a esta congregación. La intención del apóstol Pablo era que a través de cada exhortación y amonestación, era que los corintios pudieran enderezar su estilo de vida y volverse a Dios de todo corazón. Los corintios también nos damos cuenta que tenían una mala interpretación de la Escritura. Prácticamente 1 Corintios es pura corrección, es una forma de que el apóstol Pablo lo está nuevamente reevangelizando, llevarlo nuevamente al camino correcto. Cada punto que el apóstol Pablo toca es una forma que ellos no habían entendido y existe una corrección en cada doctrina, como los dones, la lengua, la resurrección,
la cena del Señor, y así sucesivamente cada doctrina tenían un mal concepto, una mala interpretación, y el apóstol Pablo está retroalimentando a los corintios. En la primera carta de los Corintios, Pablo inicia con un saludo y una acción de gracias, pero después inmediatamente pasa al problema que estaba afectando en ese momento a la congregación de los Corintios. 1 Corintios 1:11 dice así: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Entonces, el primer mal que el apóstol Pablo está viendo en la iglesia de Corintios es que existen contiendas, y le llega el aviso al apóstol Pablo, alguien le informa que existe una división dentro de la iglesia. El primer desacuerdo de los corintios estaba relacionado con la función del bautizo. Notemos bien, por ahí empezó el desacuerdo. Según 1 Corintios, capítulo 1, versículo 12 al 16, dice así: quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, dice el apóstol ahí, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Entonces el problema empezó por el bautismo. Según el líder que bautizó a un grupo de personas, ellos se empezaron a familiarizar con esa persona, lo empezaron a seguir, ya no al pastorado, sino a la persona que los había bautizado, y tomaron el bautismo como un medio para que la iglesia se bautizara. Cada quien se identificaba con el líder que los bautizó. De esta manera, Corinto empezó lo que se le llama el culto a la personalidad, que significa el culto a la persona, adorando de una manera excesiva a la persona que bautizó. Se empezaron a identificar de esta manera. Pero Pablo dice en 1 Corintios 1:17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo no está desmeritando el bautismo. Es muy obvio que él valora el bautismo, pero lo que sí está diciendo es que es más importante predicar el evangelio. Es más importante que la persona conozca y reciba el evangelio. Pablo siempre va a dejar en claro que el único que merece la honra es Cristo, y el que murió por nosotros es Jesucristo. En ningún momento está desvalorando el bautismo o a otro predicador. Lo que está dejando claro Pablo es que el evangelio está centrado en Jesucristo. Pero el tema del culto a la personalidad vuelve a ser retomado por el apóstol Pablo en el capítulo 3. Tanto el capítulo 1 como el capítulo 3, ese tema fue tomado por Pablo. Y dice el versículo 1 al 7, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di de beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? ¿Cómo pues es Pablo? ¿Y quién es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, eso según lo que cada uno le concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces Pablo se refiere a los corintios como gente carnal, como niños en Cristo, como una congregación incapaces de comer, una congregación que aún se le da de beber leche, porque en esa congregación solamente había celos, contienda y disensiones. El apóstol Pablo dice, no se les puede hablar a ustedes como espirituales. Había una inmadurez espiritual en la congregación de Corinto.
y todo se debía al favoritismo por algún predicador o por la persona que los había bautizado. La mirada estaba puesta en el hombre. El culto a la personalidad nuevamente se hacía presente. Se identificaban con el hombre y no con el mensaje. Se identificaban con el predicador y no con el Salvador. En el capítulo 3, Pablo menciona solamente dos predicadores, Pablo y Apolos. Así que vamos a ver a estos dos referentes. Según Hechos 19:1, nos dice que mientras Pablo estaba en Éfeso, Apolos se encontraba en Corinto. Apolos era un predicador muy elocuente, poderoso en las Escrituras, con un espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Así que era un predicador que podía acaparar las masas, llamar la atención, atraer a las multitudes. Era el tipo de predicador que mucha gente busca, alguien que impacte. Por su parte, el apóstol Pablo era un hombre que fue instruido a los pies de Gamaliel, perteneció a los grupos de los fariseos, era un hombre muy celoso de la ley, hablaba los tres idiomas bíblicos, hebreo, griego y arameo, y tenía la doble personalidad, israelita y romana, así que podía predicarle a cualquier persona del idioma diferente, y tanto a un gentil como a un israelita. Así que ambos predicadores eran gente que llamaban atención, gente que tenían poder en sus palabras. Pero Pablo, cuando ve que los corintios tienen ese tipo de preferencia, él con los pies bien puestos sobre la tierra dice, ¿y quién es Pablo? Refiriéndose a él. ¿Y quién es Apolo? Solamente somos servidores por medio de los cuales ustedes habían creído. Y agrega Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Uno planta, siembra, abre el camino, pero viene otro que riega, alimenta y le da continuidad al nuevo creyente. Pero el crecimiento siempre va a depender de nuestro Señor Jesucristo. Queda claro que el apóstol Pablo no aprueba ni tolera el culto a la personalidad. Él no está buscando aplausos, no está buscando honores, no está buscando reconocimiento ni para él ni para otro predicador. Pablo enfatiza que el predicador solamente es alguien al cual Dios utiliza para que lleve el mensaje. Es un medio para que otros crean. El predicador solamente es un servidor, colaborador, un siervo y un instrumento en las manos de Dios. Pero todo el crédito es para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pablo reprueba el culto a la personalidad. Pero todo aquello que los corintios vivieron y que usted y yo ahora lo podemos leer, debería de servirnos como un espejo para no cometer el mismo error. Pero nos damos cuenta que hoy en el pleno siglo XXI existe un culto a la personalidad. Miles de gente a los pies de predicadores. Tal parece que el siglo XXI es un llamado nuevamente al culto a la personalidad. Predicadores y músicos más enfocados en quién tiene más seguidores, en vez de estar enfocados en llevar el Evangelio a Cristo. Pastores y ministros más enfocados en darse a conocer o en presumir sus iglesias y congregaciones, en lugar de llevar el Evangelio a los perdidos. Y solamente incitando a la misma congregación a darle culto a la personalidad, a que la gente se rinda delante de ellos, a que la gente los venere. Pero lo más triste y lamentable es que miles de congregantes, y no importa la denominación ni la religión, están siendo arrastrados a los pies de predicadores y están mostrando un total desconocimiento de las Escrituras. Gente que tiene su Biblia cerrada, gente que se deja endulzar los oídos, gente que se mueve por las emociones, gente que se mueve por las apariencias, siguiendo a predicadores carismáticos, aunque su contenido bíblico no tenga ninguna base teológica. Esa es la gran realidad del siglo XXI. Veneran al predicador, aunque no les enseñe las Escrituras. Adoran al predicador, aunque no les lleve a conocer el camino de la verdad. El siglo XXI se ha convertido al culto de la personalidad. En la actualidad existen miles de predicadores, pero también existen miles de gente que están siendo arrastrados por predicadores
o pseudo predicadores. La Biblia dice que si un ciego guía a otro ciego, ambos caen al pozo. El cristiano de la actualidad tiene que tener una madurez espiritual para saber a quién escucha, para saber si el predicador lo está llevando a la Biblia o solamente está hablando sus emociones, si el predicador solamente está hablando doctrina de hombre o realmente está hablando la palabra de Dios. El apóstol Pablo reprobó la actitud de los corintios de que ellos pusieron la mirada aún en él mismo. ¿Sí? A pesar de que el apóstol Pablo era un predicador llamado por Dios y que se concretó en predicar la palabra, dijo, aún así, no pongan mi mirada en mí, no pongan su mirada en mí. Yo solamente soy un servidor de Cristo, un colaborador, un ministro, un siervo. La honra es para Jesucristo. El que murió por ustedes es Jesucristo. Entonces Pablo dice que la gente no se debe dejar llevar por la excelencia de palabra ni por la sabiduría humana. Todo esto no debe ser motivo para que el hombre ponga su mirada en el ser humano. Ciertamente se debe de reconocer y valorar a aquellos que nos comparten el mensaje. Así lo marca la Biblia. Tener en gran estima a aquellos que nos alimentan, a aquellos que apacentan la gracia de Dios, a aquellos por los cuales el Evangelio llegó a nuestras vidas, pero sin llegar al extremo de adorarlos. Solamente se valora y se aprecia que una persona nos compartió el Evangelio, pero no podemos ser idólatras de un predicador, no importando quién sea y no importando su renombre. A final de cuentas, él dará cuentas a Dios y Dios lo recompensará por su valiosa labor. Pero eso depende de Dios. El apóstol Pablo quería que la gente no tuviera la mirada en el hombre. Así que cuando él se dirigió a los corintios, fue de una manera muy cuidadosa. Uno puede comprobar cuando hay iglesias emocionalistas, centradas en desbordar la emoción. Así que cuando hay una congregación emocionalista, el predicador que sabe usar su astucia, solamente eleva su voz, acelera su voz, y la congregación va a decir, ese pastor está muy ungido, ese es un hombre de Dios, cuando no es así, fue el volumen, fue la rapidez de la voz. ¿Sí? Cuando el predicador empieza a tratar de motivar solamente a la congregación, aunque no está hablando palabra de Dios, la congregación pone la mirada en el hombre. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo que no lo hagamos, que no cometamos el error en poner la mirada en ese tipo de actitudes. Así que cuando él se presenta a Corinto, va de una manera muy diferente. 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice así: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Que cuando la gente escuchara su mensaje, se diera cuenta que es la palabra de Dios la que cambia y transforma una persona. Que no son las palabras de un ser humano, que no es la sabiduría del hombre, que ciertamente ese hombre fue llamado por Dios y que Dios lo ha capacitado y el hombre se ha preparado y se ha esforzado para mandar un mensaje convincente, pero al final de cuentas lo que cambia a una persona es la palabra bíblica. Así que dice Pablo, no me presenté como tratando de impactarlos, como tratando de llamar la atención, para que ustedes no pusieran la mirada en mí. Me propuse no saber otra cosa y no solamente a Jesucristo crucificado. Algo así como que uno pasa invisible para la congregación y la gente solamente está escuchando el mensaje y está viendo a Cristo predicarles a ustedes. De esta manera la fe de la persona que puso su mirada o su oído en la palabra va a estar fundada solamente en la palabra de Dios, en el mismo Dios y no en la sabiduría de un hombre. Eso es lo que Dios está buscando, de que usted se identifique con la palabra, que se identifique con el que murió por usted,
El predicador solamente va a ser un colaborador, alguien que está haciendo su función, está cumpliendo con su llamado, pero al final de cuentas él está buscando conectar a la congregación con Jesucristo. No está buscando la fama, el reconocimiento, el ser reconocido. Él quiere que la palabra de Dios caiga en buena tierra y que Jesucristo se lleve todo el crédito. Si usted se va a arrodillar, arrodíllese delante de Jesucristo y no delante de un hombre. Si usted va a derramar alguna lágrima, va a dar un grito de júbilo, va a levantar sus manos, hágalo ante Dios y no ante el hombre. Que todo el crédito se lo lleve nuestro Señor Jesucristo. No permita que el favoritismo por algún predicador lo desvíe de Cristo y que usted se vuelva en alguien que le da culto a la personalidad. Sin darse cuenta, uno se convierta en idólatra de un predicador. Claro, existen predicadores de renombre, muy serios en la predicación, muy fervientes, se les reconoce, pero eso no significa que usted se vuelva en un idólatra de esa persona. Solamente se le da el reconocimiento, se le valora su trabajo, pero la mirada debe estar puesta siempre en aquel que murió por nosotros. Recuerde que nuestra fe no debe estar fundada en la sabiduría de los hombres, en la elocuencia de los hombres, en lo que el hombre haga, ni en los logros de los hombres. La fe debe estar fundada, dice la Escritura, en el poder de Dios. Y el Evangelio es poder de Dios. Les hago una invitación a que su mirada esté puesta siempre en el autor y consumador de la fe, en aquel que dio su vida por nosotros. Existen muchos hombres de renombre a través de la historia y todos tienen sus nombres escritos con letras de oro por lo que hicieron. Grandes misioneros. Pero la gloria es para Jesucristo. 100%. Ponga su mirada en Jesucristo, que su oído esté atento a la voz de Dios. Ciertamente valore y aprecie a los predicadores, pero sobre todo, dele la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Él la merece. Él es el único que murió por nosotros. El apóstol Pablo, siendo uno de los predicadores de más renombre en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, tenía las credenciales para decir así abiertamente: no pongan la mirada en el hombre, pónganla en Jesucristo. Aún siendo el predicador con más epístolas, dice, no son mis logros, es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Así que la invitación es que pongamos la mirada en nuestro Señor Jesucristo y que la palabra de Dios sea el motivo por el cual nuestra fe está fundada en Él. Bendiciones, hermanos. Dios me los bendiga. Este ha sido el tema de esta mañana y no permitamos que nuestras emociones se desborden dándole culto a la personalidad, eligiendo